Planeta Fútbol presenta a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores. Bueno, ahora la noticia es que el Atlético de Madrid ofrecería 25 millones por James. Obviamente eso no está confirmado. Eso hace parte de la cadena de noticias que por estas épocas van saliendo, o porque a un empresario se le ocurren, usando a los periodistas, o porque de alguien hay que hablar, o de algo hay que hablar, porque si no hay partidos, ¿cómo hacemos? Claro que la noticia tiene, así no sea cierta, o así no esté confirmada, tiene un ítem, ¿no? Y es que de 80 ya va en 25. ¡Qué pena! Ayer precisamente, Carlos Carpio, periodista de Marca, sacó una columna titulada "Los futbolistas odian las notas". Y están las notas de Marca que día a día ha venido sacando sobre los jugadores del Madrid, siendo el mejor calificado Valverde, bueno, Casemiro también, ambos con 8 puntos, y los peor calificados, James y Bale, James con 2.8 y Bale con 2.1. James superado por Jovic, Brahim, Militao, Areola, Mariano, jugadores que casi nunca actúan. En este escrito, al comienzo, verdades por cantidades. Les voy a leer una parte, ¿no? Que yo considero es una verdad absoluta. Empeñados en vivir en su confortable burbuja y aparentar que están aislados de casi todo y de casi todos, los futbolistas suelen decir que no leen los periódicos, no escuchan la radio y no ven la televisión. Falso. Leen, escuchan y ven. Y lo que no leen, no escuchan o no ven, se lo filtra el celoso entorno que le rodea. Representantes, hermanos, primos, amigos, asesores de comunicación, empresas de marketing y posicionamiento en redes sociales. Mantener a un futbolista al tanto de lo que se dice de él es un complicado proceso que consiste en dividir a los periodistas en dos grupos, los buenos y los que te matan. Si un profesional de la información deportiva desea la consideración del periodista de los buenos ante el futbolista, el camino para lograrlo es sencillo. Omítase toda crítica respecto a su actuación, su rendimiento en el campo o su comportamiento fuera de él. Si por el contrario decide ser libre, es decir, ecuánime, y contar lo que ve, tarde o temprano llegará el momento de la crítica, y entonces estará matando al futbolista. Así es como hoy conviven en la profesión periodística amigos y asesinos, quedando al criterio de cada uno cuál es la forma más honesta de desempeñar su trabajo y entendiendo que ambas son lícitas. ¿Una verdad más grande que esto? Creo que no hay. La lisonjería, la lambonería con los jugadores, ese tuteo fastidioso, infame periodísticamente, pues eso los hace amigos. Y los que criticamos, señalamos, así sean estrellas, a veces estrelladas, bajadas del sobaco del Padre Eterno o las nalgas de Júpiter, entonces somos, ¿no?, de lo peor, tóxicos, peligrosísimos. Claro, en medio de la lisonja, el ser políticamente correcto, el decir lo que no es, lo que llaman diplomacia, que no es otra cosa sino hipocresía, pues eso no funciona. Claro que eso para el jugador de fútbol es veneno. Eso está escrito en el diario Marca, o salió escrito ayer. Oiga, hablando de futbolistas, Nasri, ¿se acuerdan de Nasri? Nasri, un jugador con predicamento, con historia. La hoja de vida es una hoja de vida llena de logros. Samir Nasri es un francés nacido en Marsella,
con 41 partidos en su selección, 5 goles, 5 participaciones en la sub-21, jugó en el Arsenal inglés, en el Manchester City, fue cedido al Sevilla, estuvo por Turquía y ahora se encuentra en el Anderlecht de Bélgica. Oiga pues lo que acaba de decir. El titular de la nota es La increíble vida de Narri en Sevilla. Sampaoli me decía, puedes beber, salir, hacer lo que quieras y yo te cubriré. Tuve una relación de amistad con Sampaoli. Fue un amigo, no un entrenador. Me daban escalofríos escuchar los discursos de Sampaoli en el vestuario, y eso que yo no entendía español. Sampaoli me quería tanto que me dijo, ven a nuestro equipo, puedes beber, salir en una discoteca, hacer lo que quieras, y yo te cubriré frente al club. Solo te pido que seas bueno en el campo el fin de semana. De hecho, si yo quería ir a ver a mi familia, un fin de semana que no tuviera que jugar, Sampaoli me decía que él se encargaría de cuidarme el perro. Oiga, esto me suena conocido. Esos técnicos que crean una zona de confort hacia sus estrellas con un solo compromiso. Llega el partido y te la juegas por mí. Tranquilo, no te voy a poner a correr, no te voy a poner a entrenar. Te voy a dar permiso para que visites las amigas y las que no son amigas, para que vengas el día que quieras, te vayas el día que quieras. Tranquilo, sal, como quieras, te pongo 2, 3 guardaespaldas cuando estés fuera del país. Te llevo, te traigo, tranquilo. Y tú, eso sí, el domingo o el día del partido, te la juegas por mí. Y el viejo saca pecho. Esos que tienen cara de yo no fui, eleganticos y con cara de buenos que caen bien, siempre correctos en sus gestos y vendiendo imagen de señorío, y por dentro conocimiento cero, trabajo ninguno y solo cobrar y cobrar. De eso hay y por cantidades. Y nosotros hemos tenido uno mucho tiempo por aquí. Y lo grave de este tema es que los incautos que les comen cuento son mayoría. ¡Qué decepción con Sampaoli! ¡Qué decepción! Decepción total. Oiga, qué bueno lo de Cali, ¿no? Y vuelvo a tocar el tema porque pues hace un momento escuchamos las palabras del señor Diago. Sí, ofrecen los escenarios. Cali y el Valle del Cauca. Es un lindo sitio. Lindo clima, paisajes divinos y muchos campos de entrenamiento y muchas zonas para trabajar. Pero es para julio, amigo. Para julio. El presupuesto a corto plazo, julio, y a largo plazo, pues agosto. Pero ya es demasiado lejos. Y eso pues no lo resiste ningún bolsillo. Entonces, una idea muy buena, ya por lo menos se van integrando. Qué bueno. El protocolo ayer fue tocado una vez más por el ministro. Yo conversé con el ministro ayer por la tarde. El protocolo está andando. Hay 2 o 3 preguntas que están resolviendo esta semana con Dimayor. Y el lunes próximo pasará al Ministerio de Salud para que le dé todo el tratamiento del caso. Y una vez el ministerio observe, objete o subraye lo que tenga que subrayar, pues se le dará vía libre. Y todos los costos del protocolo son asumibles por el fútbol. El gobierno, me lo confirmó el ministro, no paga nada. Y luego lo corroboré con Dimayor. No, es que el gobierno no tiene por qué pagarle protocolos a nadie. El Estado no. Y el Estado no le va a pagar protocolos a nadie. O sea que quédense tranquilos que esto todo es empresa privada. Bueno, llegamos al capítulo 30 de la historia y hoy va a ser muy linda. Y ahora en palabras mayores. Tiempo para entender mejor el juego. Quedé aterrado, quedé asustado, quedé lelo, cuando leí, se los conté ayer, el fin de semana. Título, Fútbol Internacional, análisis, el día en que nació el falso 9 con Messi y Guardiola. El 2 de mayo del 2009, el entonces DT del Barcelona cambió el puesto al argentino y goleó al Madrid. Aquí por ninguna parte dice que fue en el Barcelona únicamente, ¿no? Aquí dicen que el día en que nació el falso 9, se supone que el falso 9 para estos dilectos colegas, ¿no? Nació con Guardiola y el Barcelona. Eso me dio escalofrío, porque obviamente eso no es cierto, y ayer les conté el episodio histórico del verdadero nacimiento del 9 falso.
del 9 falso. Uy, de la época del dope, cuando el Bocha era niño. Pucha, ya jugaban con falso 9. Año 20, año 40, por allá. Lejísimos. El tema de la paternidad es delicado. Los ladrones de ideas están escondidos detrás de la puerta para aprovechar un descuido o el desconocimiento general de la verdad para inmediatamente apropiarse de algo. Si no lo hacen ellos directamente, seguro lo harán los áulicos, tan ignorantes como la mayoría de los hechos históricos y del hilo de la verdad. Por eso, encuentra uno en el camino de la vida, que está lleno de cosas, y es de todos los días, que hasta las ideas propias dicen tenerlas otros. Cada rato uno que promueve una idea o dice algo, se encuentra de la noche a la mañana con que otro fue el que la inventó. Por eso me animo a repasar la historia para que no lo engañen más, diciéndoles que los dueños de algo son personas que no son dueños de absolutamente nada. Por ejemplo, en el caso del juego de posición, que hace poco analizamos aquí, leyendo a Bryce Aceval, que es un técnico pro en Tactical Room, encuentro un análisis de cuál es el verdadero nacimiento del fútbol total, del fútbol pressing o de el fútbol de posición y posesión. Ese juego de posición, ya lo habíamos visto, es una manera de entender el fútbol a través de la pelota. Y el fútbol holandés se puede considerar el padre de la idea. Y dice Aceval en su escrito, haciendo referencia a un artículo breve decálogo del juego de posición en sus orígenes, en el que Cruyff y Van Gaal dejaban frases, dice que el principio de juego de posición actual, tal y como lo conocemos hoy en día, tenía un origen o tuvo un origen en la escuela holandesa de los 70, en el Dream Team de Johan Cruyff y el Ajax, y en el 95, ese Ajax de Luis Van Gaal, que fue el modélico y real nacimiento, verdadero nacimiento, de lo que después fue tan elogiado en el Barcelona y aprovechado por un tal Guardiola. Entonces, la escuela holandesa, el Dream Team de Johan Cruyff y el Ajax del 95 de Luis Van Gaal son el árbol genealógico del juego de posición. La apuesta por el dominio del balón se origina en los años 20. En los años 20. Había un fútbol primitivo, antiguo, en Inglaterra, que era patada y a correr, surgido del rugby. Todavía, bueno, ustedes cada rato escuchan eso de box to box, pues todavía existe en Inglaterra un rezago que es el box to box, el ir y venir, eso es del rugby. Los escoceses fueron los que hicieron la primera innovación táctica y se sacudieron de eso patada y a correr, de eso del pelotazo y a correr, y apostaron por la posesión de la pelota. Alteraron y cambiaron de manera radical el estilo de juego, renunciando al balón en largo y a las disputas aéreas, el choque, la fortaleza, la fuerza, y lo cambiaron por el juego en el que se predominaba el pase corto. Los escoceses aprovechaban jugar por todo el campo, y los ingleses en aquella época dijeron, oye, estos tipos sí que son tramposos, si nosotros jugamos siempre por la franja central y estos juegan por fuera, no, estos están utilizando todo el campo, eso no está bien, eso no es lógico, pero tuvieron que renunciar. Y por aquí, por estas tierras, Uruguay en el año 24, cuando ganó los Juegos Olímpicos de París, empezó a mostrar el famoso juego del Río de la Plata, un estilo que sorprendió a Europa, caracterizado por la asociación y la rápida movilidad de la pelota. Y cuentan los historiadores que del 24 al 35, en 10 años ganaron todo. Esos Juegos Olímpicos, los del 28, campeones del mundo en el 30, la Copa América 23, 24, 26, 35, subcampeones en el 19 y 27, y quedaron en el tercer lugar en el 21, 22 y 29. Toda una historia de títulos, de éxitos, de finales
por parte de los uruguayos, que fueron los que implantaron esa manera de jugar, el innovador en esa época manejo de pelota por aquí. Pero el juego de posición como tal, que tenía el origen holandés y cierta influencia húngara, data de los años 50, con los mágicos Magiares, ese equipo de Hungría dirigido por Seves y que tenía a Puskás, a Kocsis, a Groxis, a Sibor, que en el año 53 se dio un lujo, ¿no? Que fue derrotar en Wembley a Inglaterra 6-3. Entonces Inglaterra berraco dijo, ¿cómo así? Voy a la revancha. Y perdió 7-1 con ese mismo equipo, que lamentablemente, en el conocido milagro de Berna, perdió ante Alemania Occidental en la Copa del Mundo del 54, pero merecían ser campeones. Y ahí es en donde, en ese equipo, con posesión de pelota, nace, ¿no? Nace para el mundo, ¿cierto? Aunque ya en el 24 se había manejado, en el 40 se había manejado, pero en el 53 se presentó con esa selección húngara el falso 9. Pero volviendo al tema de la posesión de la pelota en el año 70, el Feyenoord de Rotterdam gana la Champions de la mano de Ernest Happel, que era un técnico austríaco, con un fútbol, ¿no? Contragolpeador de transiciones. Pero en ese momento se estaba dando una revolución local en Holanda, porque el Ajax, entrenado por un tal Rinus Michel, The Times dijo que era el mejor entrenador de toda la historia, empieza a marcar un hito histórico. El fútbol que hoy conocemos como fútbol de posición nace ahí, en Ámsterdam. Y es Rinus Michels el pionero, pero hay un rumano que se llama Stefan Kovacs que coge en el año 1971 esa herencia de Michels y apuesta como entrenador del Ajax a la continuidad de ese juego. Y gana todo. Campeón de la Copa de Europa 72-73, gana 2 ligas locales, una Copa de Holanda, una Intercontinental, una Supercopa Europea, y firma por la selección francesa. Entonces, Rinus Michel tiene que irse en el 74 a ese equipo holandés que llamaron la Naranja Mecánica, ¿cierto? Que tenía increíble. Yo me acuerdo cuando aquí se burlaban, no, los payasos de siempre, ¿no? Entrenaba la selección de Maturana o la de Gómez con el bobito y decían, ese es el entrenamiento, el bobito, ese es el entrenamiento. Y resulta que el crecimiento desde Rinus Michel pasando por Stefan Kovacs del modelo de fútbol de posesión y posesión fueron los rondos. Una de las grandes innovaciones de esa época, que fue continuada por Cruyff en el Barcelona, era el entrenamiento a través del rondo. Y el rondo es el bobito que llaman aquí. Vale la pena recordar que en el año 70 era diferente la normativa reglamentaria con relación al fuera de lugar, ¿no? Establecía en aquella época el fuera de juego posicional y no el activo, como es ahora. Y entonces eso condicionaba el juego ofensivo y el defensivo, porque la forma de atacar condiciona la manera de defender de un equipo. Y entonces, en esa época, hay que advertirlo, el fuera de lugar era posicional. Cualquier jugador podía estar en fuera de lugar. Pero ese fútbol total, dentro de esas normas que fueron cambiadas después con el cambio de la ley de juego, ese fútbol total holandés puede definirse de forma rápida y bastante precisa, y lo hace en el artículo, ¿no? El escritor es el fútbol en el que todos participan, tanto en la fase ofensiva como la defensiva. Todos participan, hay un intercambio de posiciones, y parecía un caos, pero era un caos ordenado, porque todos trabajaban dentro de 2 módulos o 2 dibujos, 3-4-3 y 4-3-3. Krol, por ejemplo, que hizo parte de aquel equipo, dijo, nuestro equipo era también una solución a un problema físico. ¿Cómo podemos jugar 90 minutos y permanecer fuertes? Si yo como lateral izquierdo debo recorrer 70 metros hacia adelante para luego recorrer 70 hacia atrás, ejemplo Arias en la Selección Colombia, pues voy a terminar agotado. Pero si los mediocentros cogen mi posición y el extremo coge mi posición, entonces se acorta el espacio, y ese es el secreto de la filosofía. Por eso nació el fútbol de carriles, que era lo que inicialmente, o así se denominaba en Barcelona, el Barcelona de Cruyff, ¿cierto? Se denominaba el hoy fútbol de posición. El balón es el eje, y a partir de él surgen las opciones de pase en posiciones óptimas para progresar en el juego. Uno mira, por ejemplo, ese equipo de la Copa de Europa del 73, del Ajax, que jugó contra el Juventus,
¿no? Y en ese 4-3-3 uno ve clarito como Cruyff, que era el 14, jugaba por la izquierda, como interior por la izquierda y como punta, ¿no? Como punta por el centro, ¿no? Tenían una posición de rotación permanente. El equipo jugaba sin un delantero centro y el que hacía de falso 9 era Johan Cruyff. No hay que dejar de citar que en el 88 Rinus Michel, ¿no?, gana la Eurocopa en la generación posterior con Van Basten, Gullit y Frank Rijkaard. Cruyff se retira del fútbol en el 82-83 y en el 84 se va a trabajar con Leo Ben Hacker en el Ajax. Y está en una cantera en la que aparecen Davids, Limanen, Seedorf, Van der Sar, y Luis Van Gaal echa mano de esa cantera y pone a correr el verdadero juego de posición. En el 86, el Cruyff se hace cargo del Ajax y permanece 2 temporadas sin ganar nada, pero logra 2 copas de los Países Bajos y una Recopa de Europa. Pero no es ahí en donde Cruyff logra lo que posteriormente hizo, recogiendo todo lo que Van Gaal realizó. Fue en el 88 cuando llegó al Barcelona. Al comienzo de los 90, con la llegada de Laudrup y Risto Stoichkov, empieza a manejar un estilo de juego, un 3-4-3 que a veces variaba en un 4-3-3. El 3 del fondo no tenía 3 centrales, sino 3 centrales laterales, que eran casi laterales. Entonces decidió mejor poner 4 en el fondo, 3 en el medio y 3 en ataque. Y los 3 en ataque, 2 de ellos jugaban por banda, y aparecieron los perfiles invertidos para generar la superioridad numérica por fuera. El juego de Cruyff se basaba en encontrar situaciones de juego que favoreciesen los pasillos interiores, como eso de jugar por fuera, abiertos, con la amplitud de la que hablamos hace 2 días. El 1 a 1 de los extremos eran conceptos muy comunes dentro del Dream Team, conceptos que hoy por hoy existen y son válidos en el juego de posición. Este juego de amplitud de los extremos favorecía todo tipo de avance y nace el mediocentro, y el primer mediocentro fue Guardiola. Debes estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, ni demasiado pronto ni demasiado tarde, era una frase que repetía Cruyff, hasta que llega Van Gaal en el 95 y el nacimiento del verdadero y actual juego de posición. Van Gaal era un innovador, pero no solo en el apartado táctico, sino en el del entrenamiento. Tenía 3 principios para entrenar: el de la comunicación, el de la prioridad del grupo y la preparación física, que no era la manera tradicional. Él decía que los jugadores tenían que comportarse de manera autónoma. Los ejercicios en sí no son tan importantes. Es más una cuestión de lo que haces con ellos. Por eso, a menudo me detengo en determinados juegos para desafiar a los jugadores a pensar en los problemas futbolísticos que se enfrentan. El concepto fundamental del equipo de Van Gaal, y que hoy tienen todos los cuadros que juegan el fútbol de posición, es su transferencia de lo que se hace en el entrenamiento al juego, empezando por un trabajo de evolución en los rondos, creando microsituaciones, ¿no?, en los entrenamientos que son parte del juego y del partido, o sea, el entrenamiento real. La verdad es que el juego de posición, en su vertiente más pragmática y más estricta, fue desarrollado por Van Gaal en su Ajax a mediados del año 90. Esta es la génesis del juego de posición, ¿no? Como para que no vengan los ladrones de ideas a decir que le corresponde a otra gente, para no tener que ver mañana en un portal local que el inventor del juego de posición también fue el hoy técnico del Manchester City. Fake news. Mañana será otro día. Planeta Fútbol presentó a Carlos Antonio Vélez en Palabras Mayores.